¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ramiro, soy parte del cuerpo de docentes de la materia metodología y voy a presentarles hoy el software Atlas T para el análisis de datos cualitativos. Ustedes, bueno, están trabajando con lo que es el procesamiento y el análisis cualitativo. Esto puede hacerse de muchas maneras, mediante, bueno, grillados, trabajando con Word. Pero lo que me gustaría que sepan es que existen también un conjunto de software, ¿sí? De programas que permiten llevar a cabo el análisis de entrevistas, de observaciones, de documentos. Y bueno, consideramos que son herramientas útiles que en los últimos años se han ido utilizando cada vez más. Por lo que bueno, vamos a explicarles algunas de las herramientas principales del software y quizás puedan aplicar algo de esto a lo que son las entrevistas y lo que es el informe cualitativo que tienen que entregar. Bueno, lo primero que voy a mostrarles, voy a compartir pantalla, ¿sí? Es cómo podrían descargar el software. Esto se hace mediante la página de Atlas T, ¿sí? La página es atlasti.com y acá tienen una pestaña que dice prueba gratis, ¿sí? Y una vez que hacen clic ahí, los guía, es bastante simple el procedimiento. Van a tener que, bueno, registrarse con un mail y, bueno, llenar una serie de cosas, ejecutar el programa, pero es algo bastante automático y simple. Y a partir de ahí van a poder descargar el programa de manera gratuita. La versión gratuita para todas las funciones dura 5 días, después te va limitando y te va limitando cada vez más, pero aún así podés incorporar algunas entrevistas y hacer algunos procedimientos básicos, ¿sí? Con lo cual, para los fines de lo que es el trabajo en la materia y lo que respectaría luego al trabajo en algún seminario de investigación, les puede servir. Sí, para la compra de licencias, bueno, eso tiene más o menos un costo que es de alrededor de $80 y dura 2 años. Bueno, hay licencias para estudiantes, hay diferentes tipos de licencias, pero en principio pueden utilizar esta versión gratuita. Bien, una vez que ustedes tienen la descarga del software, lo que va a aparecer es, bueno, un icono, ¿no? Que va a ser este que está acá, ¿sí? Atlas T23, que es la versión con la que se está trabajando actualmente. Y van a tener, una vez que ingresan el software, esta es la interfaz, ¿sí? En la versión de escritorio. Digo esto porque es una versión web, ya lo voy a explicar, pero en principio esta es la interfaz del programa. Bueno, acá lo que les va a aparecer es con el nombre que se registraron, ¿sí? Les va a aparecer su nombre, les va a aparecer esta pestaña de crear proyecto, de importar proyecto. Esto de importar proyecto tiene que ver con que uno puede extraer el proyecto de la interfaz, guardarlo en un lugar seguro, luego puede exportarlo desde otra computadora y así seguir trabajando. Bueno, al crear el proyecto, acá ustedes pueden ver el listado de proyectos que yo tengo. Son proyectos con los que yo fui trabajando a lo largo de mi carrera en investigación. Voy a abrir uno, ¿sí? Una vez que uno pone crear proyecto, bueno, crear proyecto es ponerle un nombre al proyecto. En este caso, el proyecto que les estoy mostrando es el de migraciones LGTB internas. Y bueno, lo que van a ver es que la interfaz tiene este formato, ¿sí? En donde lo principal o lo más importante es esta pestaña de acá, estas pestañas que dicen documentos, citas, códigos, memos, redes, vínculos. Estos son los administradores y es como parte de los principales recursos de Atlas T. Para ustedes agregar las entrevistas, qué es lo que les interesa, así cómo podrían analizar con este software, lo que van a hacer es ir a agregar documentos. Esto es lo principal para poder tener algo con lo que trabajar. En agregar documentos, si se fijan, si hacen clic, va a decir agregar archivos, agregar contenido de carpeta, agregar videos de audio, importar transcripción, crear documento de texto, nuevo documento geográfico. Atlas T permite trabajar con muchísimos formatos, ¿sí? Puede ser PDF, puede ser Word, bueno, puede ser MP4, porque permite audios, videos, ¿sí? Que también pueden trabajarse como lo que vamos a analizar, ¿sí? Ya sea entrevistas, videos, documentos. En este caso, como van a trabajar con entrevistas,
sería agregar documentos y agregar las entrevistas. Siempre todas las entidades que creen les van a aparecer en este costado izquierdo, que es donde dice explorador del proyecto. ¿Sí? Fíjense que acá me va a aparecer el nombre y acá me van a aparecer los documentos. En este caso, si yo hago clic, lo que me va a aparecer es el nombre de las personas que entrevisté en este proyecto. Esto que acá figura 44, 45, 53, 55 es la cantidad de citas, ¿sí? Que son fragmentos de textos que creé dentro de las entrevistas. Ahora lo vamos a ver. Los documentos, si yo hago clic en uno de ellos, vamos a ver que me saca de la interfaz inicial en donde me mencionaba el nombre del proyecto y las entidades que tenía creadas, y me va a llevar en este caso a la entrevista. Como pueden ver, esta es una entrevista donde nosotros pusimos en negrita las palabras de los entrevistadores y en letra común el discurso de los entrevistados. ¿Sí? Acá vemos cómo hay citas creadas y al costado es lo que estuvieron viendo como códigos. ¿Sí? Estos códigos, recuerden que eran como esas etiquetas en los datos. Era como esa unidad mínima de análisis dentro de lo que es el proceso de análisis cualitativo. Fíjense que acá tenemos los códigos, tenemos los fragmentos, es decir, a cada fragmento le va correspondiendo un código. ¿Todos los fragmentos tengo que codificar? Bueno, no necesariamente, ¿sí? Tienen que ser los relevantes para los objetivos de mi investigación. Bien. Si yo esto lo quisiera ver desde los administradores, voy a esta pestaña, ¿sí? Esto es como lo principal. Si ustedes aprenden esto, aprenden casi todo de Atlas T. Si yo, por ejemplo, hago clic acá, en documentos, lo que va a hacer es, me va a abrir una ventana en la que me van a aparecer los diferentes documentos. Y acá están los grupos de documentos. ¿Sí? Acá al costado. ¿Qué son los grupos de documentos? Bueno, como ustedes vieron en la teoría fundamental, el constituir grupos es fundamental para realizar comparaciones, ¿sí? Mediante lo que se conoce como el método de la comparación constante. Entonces nosotros en esta investigación, por ejemplo, hicimos agrupaciones muy simples porque tenemos 10 entrevistas, ¿sí? Con lo cual es poco, pero incorporamos en función, creamos grupos en función de la orientación sexual o la identidad de género. En este caso, mujeres lesbianas, varones gays, mujeres trans, que fueron las personas que entrevistamos hasta ahora. Esto lo que implicaría luego es realizar comparaciones y ver cómo la discriminación se produce entre las mujeres lesbianas y en relación con los varones gays, por ejemplo. Bien, acá lo que hago es salgo del administrador de documentos, ¿sí? Hice clic ahí en una crucecita. Bien, y una de las cosas que puedo ver también es el tema de las citas, ¿sí? Las citas son fragmentos de textos que creamos a partir de la lectura de las entrevistas, ¿sí? Si yo voy acá al explorador del proyecto, fíjense que yo hice clic en documentos, y si yo hago clic en cada una de las entrevistas, se me despliegan todas las citas que tengo en esas entrevistas, ¿sí? Y a su vez, si yo hago clic en las citas, me va a figurar códigos. Pero ¿qué significa citas? ¿No? Las citas no son las citas textuales de un autor, como por ejemplo vemos que tal autor citó a otro, sino que las citas son los fragmentos de texto o de audio o de lo que sea, es decir, de nuestro material empírico, en este caso de las entrevistas. ¿Cómo se crea una cita? Bueno, muy fácil. Vamos, por ejemplo, a una entrevista y supongamos que, no sé, yo quiero codificar esto, ¿no? Si ustedes ya tienen las preguntas armadas, yo quiero crear, perdón, una cita. Entonces lo sombreo y acá voy, fíjense que acá arriba, dentro del documento me aparece crear cita libre, ¿sí? Si hago clic me va a crear la cita. La otra modalidad es ir acá a lo sombreado y tocar botón derecho. Y acá fíjense que tengo también crear cita libre. Es bastante intuitivo. Si uno hace clic en el botón derecho y sombrea un texto, ya le empiezan a aparecer cosas. ¿Sí? Entonces fíjense, pongo crear cita libre y ahí me aparece si ha creado una cita y aparece esta cita acá. ¿Por qué es una cita libre? Bueno, es una cita libre porque no está asociada a ningún código. Si yo lo quisiera asociar a un código, tendría que ir acá donde dice códigos, tengo este listado de códigos que yo creé, que son
concepción del cuerpo, evaluación del proyecto migratorio, experiencias de regreso, identidad de género, inserción en la sociedad receptora. Bueno, supongamos que esto le corresponde al código inserción en la sociedad receptora. Entonces lo que voy a hacer es hacer clic acá y arrastrarlo hasta donde está la cita. Y ahí me lo codificó con inserción en la sociedad receptora. ¿Mm? Con este código. Si yo lo que quisiera sería poner otro código, ahí lo que hice fue poner eliminar, ¿sí? Lo sombreé y lo eliminé. Así que lo que tengo que hacer en este caso es volver a sombrear, crear la cita, y fíjense que acá también tengo una pestaña que dice asignar códigos. ¿Sí? Si yo hago clic acá, lo que va a aparecer es este listado de códigos acá. Entonces yo voy a hacer clic, por ejemplo, en motivos de la migración, voy a hacer clic acá en este más y se me va a ver codificado también. Son diferentes maneras de codificar. ¿Qué estoy haciendo? Creando citas y asignándole códigos. Ustedes me dirán, pero Ramiro, vos ya tenés los códigos. ¿Cómo haces para crear esos códigos? Bueno, muy simple. Siempre lo vamos a hacer, recuerden, desde los administradores, que es esto. ¿Mm? Si yo quiero crear un código, también lo puedo hacer acá. Fíjense que acá dice crear entidades. Esta sería como una entrada rápida. Si yo hago clic acá, me va a aparecer crear códigos, crear memos, crear red. Pero si lo hago desde los administradores, me parece que tiene un sentido mayor. ¿Mm? Entonces voy a poder hacer clic acá, una vez que estoy en el administrador de códigos, y poner nuevo. Este simbolito verde así, como un rombo, ¿no? Es un rombo, significa códigos, ¿sí? Y puedo crear, bueno, códigos. Esto que dice carpeta es porque los códigos pueden agruparse en carpetas, ¿sí? Si yo pongo acá crear código y pongo el código 1, 2, 3, por decir, y pongo crear, salgo del coso, van a ver que acá me aparece código 1, 2, 3. Y esto es interesante porque dice el nombre, me los clasifica por nombre, por enraizamiento, por densidad y por grupos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el enraizamiento es la frecuencia con la que utilicé el código en las entrevistas. Concepción del cuerpo, ¿cuántas veces lo utilicé? Lo utilicé 4 veces. Evaluación del proyecto migratorio 3, experiencia de regreso 3, identidad sexual 49. Esto lo que me muestra es la frecuencia, el enraizamiento con los que utilicé cada código. La densidad se vincula con la cantidad de veces que ese código fue vinculado a otro, está vinculado a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que un mismo fragmento de entrevista yo lo puedo codificar con 2 códigos distintos. ¿Sí? Puede ser que el entrevistado me esté hablando de los motivos de la migración, por ejemplo, me esté diciendo, bueno, yo migro para vivir mi identidad de género. Entonces yo hoy voy a tener un código que es motivos de la migración y otro que es identidad de género, dentro del mismo fragmento. Y grupos es si este código está asociado a algún grupo de códigos. Esto en teoría fundamentada se denomina familias. No voy a profundizar mucho en eso, pero lo que hace la teoría fundamentada, lo que propone es que así como se pueden agrupar documentos para realizar comparaciones, también se pueden agrupar códigos que se van a denominar familias. Y estas familias lo que tienen que tener como principal criterio es que deben ser construidos en base a criterios teóricos. ¿Sí? Por ejemplo, puedo crear un grupo de códigos que sea proceso migratorio. Y dentro del proceso migratorio voy a tener los motivos de la migración, las condiciones de vida, los medios para migrar, bueno, en fin, otros códigos que tengan que ver con eso. ¿Mm? También podría crear, no sé, un grupo de códigos que se denomine violencias, y ahí voy a incorporar las discriminaciones, las hostilidades, las agresiones verbales, si es que estas personas experimentaron ese tipo de cuestiones. Bueno, ahí yo lo que hice fue cerrar todo. Cuando yo cierro de esta manera, lo que sucede es que se me va el explorador del proyecto, sí que lo teníamos acá al costado. No es una cuestión, digamos, grave, porque lo que se haría es ir acá, perdón, que dice explorador del proyecto. Entonces, si yo hago clic ahí,
me vuelve a aparecer acá. ¿Mm? Acá donde dice explorador proyecto me vuelve a aparecer. Acá hay una diferencia con navegador que lo que me permitiría sería como incorporar todas las entidades, ¿sí? En una sola pestaña, y acá está por administradores. ¿Sí? Los administradores serían cada una de las entidades o las funciones. Bueno, ¿esto cómo se haría? ¿Qué sentido tendría? Bueno, de vuelta, yo tengo las entrevistas, voy a la entrevista, no sé, de Melina. ¿Sí? Esto yo lo puedo de vuelta cerrar o lo puedo achicar. Fíjense que tiene muchas opciones, atrás tiene ese sentido. Yo tengo esta entrevista, entonces yo la voy leyendo y la voy codificando. Fíjense que acá ella, por ejemplo, esta entrevistada decía definitivamente en 2010 podría decirse, porque también he estado 8 meses, he vuelto a Huidobro, que era su pueblo, al pueblo, y así porque, bueno, estaba de gira, entonces me radiqué directamente en el 2010. Bueno, acá cuenta cómo se radicó una vez que migró esta persona. ¿Sí? Por eso, en este caso, le correspondió el código inserción en la sociedad receptora. Creó una cita y un código. ¿Cómo lo hiciste, Ramiro? Bueno, de vuelta. Sombreo el fragmento, supongamos que es este, porque este ya lo tengo, ya lo tengo sombreado. Creo la cita, acá ya me creo la cita, y luego voy a códigos, ¿sí? Que puede ser acá, asignar códigos, o acá, y arrastro el código. Fíjense que si yo quisiera poner otro código más y lo arrastro, ahí tengo dos códigos para una misma cita. ¿Mm? ¿Esto puede darse? Sí, claro, se da bastante y eso habla de la densidad, ¿sí? De cada código, como les había dicho. Bien. Bueno, otro recurso que tienen son los memos. Los memos son herramientas, ¿sí? Que son, a ver, anotaciones, ¿sí? Que realiza el investigador. Esto se llama memorandos. En Atlas T es memos, pero en la teoría fundamental es memorandos. Y sirve para hacer un análisis preliminar. ¿Sí? Piensen ustedes que cuando nosotros les decíamos trabajen con las entrevistas, una de las cosas que les proponíamos era que, por ejemplo, ustedes, ¿qué es lo primero que hacen? Ustedes leen una entrevista y hay cosas que les parecen interesantes. Se supone que ya fueron interiorizando un marco teórico, que tienen algunos conceptos. ¿Sí? Pero una de las cosas que pueden hacer es, por ejemplo, dentro de una entrevista, es crear una cita, ¿sí? Ir creando citas, y fíjense que acá hay algo interesante que es editar comentario. Esto es porque Atlas T le permite hacerle comentarios a todo. ¿Sí? A todas las entidades. Uno le puede hacer un comentario al proyecto, le puede hacer comentario a los códigos. Lo interesante de esto es que en realidad el comentario es una anotación. Entonces fíjense que si yo pongo editar comentario, yo acá podría poner la entrevistada indica su profesión. ¿Sí? Pongo acá guardar. Entonces lo que me va a aparecer después, en este caso, es una cita con esta pestañita, como este símbolo, y acá me indica, cuando yo voy a la cita, ahí me aparece el comentario que le puse. ¿Mm? Si yo hago clic, bueno, acá me va a abrir esto que es los códigos para que yo le asigne un código. ¿Sí? Igual si el fragmento es más grande, perdón, si el comentario es más grande o la anotación, yo puedo ir a editar comentario y acá lo voy a ver, ¿sí? De manera más amplia. Lo que les estoy mostrando es que uno puede hacerle anotaciones a las citas. ¿Sí? ¿A los códigos también? Sí, también. Sí, pueden hacerle comentarios a los códigos que hayan creado para decir con qué sentido los crearon, por ejemplo. Lo interesante de esto es que después va a derivar en los memos. ¿Mm? Yo estoy acá, por ejemplo, estoy en un documento. ¿Cómo quiero volver a la interfaz principal? Bueno, siempre voy a ir a inicio. ¿Sí? En inicio voy a tener otra vez los administradores y acá me van a aparecer las entidades que abrí. En este caso, administrador de memos. Si voy al administrador de memos, me vuelve a llevar otra vez a los memos que habíamos visto. ¿Sí?
Bueno, yo usé los memos para empezar a poner algunas categorías de análisis. Sí, los memos son estos recursos eh, analíticos. ¿Por qué lo relaciono con los comentarios? Porque, bueno, primero uno haría una serie de comentarios en las entrevistas y luego pasaría a memos que son como dispositivos ya más amplios, ¿no? Las anotaciones son como más breves. Bueno, luego tenemos, esto lo cierro, ¿sí? Cierro todo porque ya no me interesa. Tenemos las redes, ¿sí? Las redes o diagramas son gráficos, perdón, no son gráficos, son justamente redes que pueden ser de códigos, de documentos. Bueno, la verdad es que esto explórenlo. La teoría fundamentada propone que al final del proceso uno tenga que ya estar como integrando la teoría emergente de acuerdo con redes de códigos y de documentos. En este caso, acá lo que van a ver en esta red que creé yo fue bueno, diferentes códigos que están vinculados, lo que permite es hacer diferentes tipos de vínculos. Si este es el otro administrador, fíjense que acá dice es causa de, está asociado con, es una propiedad de, ocasiona. Uno puede editar esto. ¿Dónde puede editar el tipo de relaciones? Bueno, acá, que es el administrador de relaciones. La verdad es que diseños muchos pueden en la pestaña diseños ir experimentando diferentes tipos de diseños que son como al azar, o sea, realmente tiene muchas opciones Atlas en cuanto a lo que hace a las redes, ¿sí? Y, y bueno, pueden, por ejemplo, agregar mediante, o sea, cuando a ustedes se les abre la red, les aparece la red ahí. Y si ustedes quisieran crear una red, salen de acá y van otra vez dentro del administrador a nueva red o nuevo grupo de redes. Pero no se compliquen con esto, sería nueva red. Y ahí le ponen un nombre y crean la red. Y después le van agregando entidades. Por ejemplo, una vez que tienen la red, van a nodos y pueden poner agregar nodos. Entonces lo interesante es que si yo, por ejemplo, los nodos serían las diferentes entidades, sobre todo documentos y códigos. Yo digo, bueno, agreguemos el nodo maxi, ¿sí? Que es... no, ahí me llevo a otro lado. Perdón. Claro, acá me aparece agregar nodo, tipo de nodos, códigos, documentos. Si yo, por ejemplo, fuera documentos, ¿sí? En esta pestaña que se me abrió, ¿sí? Que es agregar nodos, y yo le dijese, bueno, poneme esta entrevistada, voy acá abajo, que dice agregar, y lo que va a pasar es que me puso a Marcela, que yo le pedí, y me va a poner Marcela y el documento a cuáles de estos códigos está vinculados. Fíjense que está vinculado a un montón de códigos, prácticamente a todos. Entonces yo veo los vínculos de la entrevistada Marcela, sí, o mejor dicho, de la entrevista, con los diferentes códigos. Y lo interesante de esto es empezar a ver que hay entrevistadas o entrevistados que van a estar vinculados con pocos códigos, con lo cual es probable que esa entrevista no me haya aportado información tan relevante, por ejemplo. Bueno, la verdad es que son muchas las funciones que permite acá Atlas T, se pueden configurar colores. Me gustaría, bueno, eso de que lo exploren porque es un poco largo. Y bueno, y los vínculos y las relaciones es que acá me muestra los vínculos, como buen siendo el administrador, los vínculos entre códigos. Acá lo que van a ver es que hay vínculos entre códigos, ¿sí? Que está acá en la pestaña, e hipervínculos. Los hipervínculos son los vínculos entre citas. ¿Por qué? Porque uno puede vincular las citas entre sí. ¿Sí? Esto es un poco más avanzado, yo les diría que no se compliquen tanto, simplemente que recuerden documentos, agregar documentos, crear citas, que son los fragmentos de textos, y asignarle códigos. Y lo de los memos sería interesante como parte del análisis. Las redes es algo que en general uno lo tiene hacia el final del proceso. ¿Mm?
Pueden, por ejemplo, no sé, si trabajan sobre trabajo doméstico, bueno, por ahí van a tener un código que sea percepciones del trabajo doméstico, otro que sea trabajo doméstico distribuido de manera desigualitaria, otro que sea trabajo doméstico distribuido de manera igualitaria, otro que sea, no sé, tipos de ayuda, reciprocidades, conflictos, no sé, ¿sí? Las maneras de organizar el trabajo doméstico tradicionales, formas disruptivas de trabajo doméstico, tipos de familias. Van a poder pensar diferentes códigos y asignárselo a los fragmentos de entrevistas. Bueno, Atlas T permite hacer bastantes más cosas que estas, ¿sí? Que les mostré. Esto sería como lo básico, donde de vuelta, si quieren ver las entidades que tienen creadas, van a ir acá, al explorador del proyecto, van a ver acá que están los documentos, los códigos, los memos, las redes, los grupos de documentos. Estos números que me aparecen acá al costado entre paréntesis son la cantidad que tengo, ¿sí? Tengo 10 documentos, 10 entrevistas, 22 códigos, 16 memos, una red y 3 grupos de documentos. Bueno, y acá están los grupos también. Si yo acá fuera en vez de inicio acá arriba buscar y codificar, bueno, lo que permite Atlas T es realizar búsquedas de textos, ¿sí? Ahí hice clic como para que vean cómo es la entrada únicamente. Yo acá lo que hago es hacer clic en algunos de los documentos o en todos y voy a poner la búsqueda de palabras que me interese, que puede ser por párrafos, por frases, por palabras o coincidencias exactas, porque también te muestra los sinónimos, que esto es importante. Donde yo, por ejemplo, puedo buscar, no sé, violencias y me va a aparecer fragmentos de textos que refieran también a sinónimos de violencia. Esto lo que hace es una herramienta de búsqueda. Estoy buscando palabras, frases, términos que me resulten importantes y los estoy asociando y luego a partir de eso puedo crear citas y códigos. Bueno, esto es búsqueda de expresión regular, análisis de sentimientos. Yo no me quiero centrar mucho en esto. Sí tienen esta opción que son frecuencias de palabras. ¿Sí? Esto es para trabajar con el análisis de contenido. Si yo, por ejemplo, hago clic en una de las entrevistas y le pido frecuencia de palabras, me va a aparecer esto que son las nubes de palabras que ustedes habrán visto en la tele. Esto se usa en el análisis periodístico, en el análisis de contenido, también se puede hacer para análisis del discurso. ¿Sí? Acá tenemos las diferentes opciones que pueden ser en nube, en lista. La lista me aparece la palabra, la cantidad de veces que aparece, ¿sí? Familia, cómo, bien, bueno, las palabras que haya utilizado. Y acá lo que tenemos es la codificación de inteligencia artificial, que yo esto lo mencioné en clase. Bueno, acá lo que va a pasar, esto va a demorar, ¿sí? un tiempo, pero ustedes básicamente lo que hacen es entrar a codificación con inteligencia artificial. Creo que con la versión gratuita pueden probarlo en hasta una entrevista. Y bueno, haces clic en la entrevista y pones empezar a codificar y lo que hace es que te lo codifica de manera automática la entrevista. Acá no hay que confundirse porque muchas personas dicen, bueno, resulta un poco automático, sí, no está muy vinculado a mi marco teórico. Bueno, lo que hay que entender ahí es que Atlas T está todavía realizando una prueba respecto al tema de codificación con inteligencia artificial y bueno, hay algunas cosas que son un tanto imprecisas. Y de acá lo que dice resúmenes de la inteligencia artificial, si uno hace clic sí, en documentos, fíjense que te da la opción de documentos o de códigos. Bueno, lo interesante es, por ejemplo, si yo le pidiese, bueno, qué es resumen? ¿No? De inteligencia artificial. Ahí le pedí un resumen de un entrevistado. Entonces, bueno, acá me lo está resumiendo. Vamos a ver qué significa con resumir esto. Bueno, ustedes lo pueden ir adelantando el video un poquito porque
esto va a cargar y a veces demora un poco Atlas T, ¿sí? en hacer este tipo de procedimientos. Yo le pedí ahora un solo entrevistado. Si le hubiese pedido todos los entrevistados para que me los resuma con inteligencia artificial, hubiese tardado más. Bueno, ¿qué es esto? Hace un resumen, en este caso, de la entrevista. Entonces me dice, Dino, de 26 años de Tandil, es de Tandil, pero se mudó a Buenos Aires para estudiar en la Universidad de Itela hace algunos años. En Tandil, Dino sufrió discriminación y bullying debido a su orientación sexual, ya que es bisexual. Decidió mudarse a Buenos Aires, donde encontró un ambiente más inclusivo y pudo aceptar su identidad sexual. En Buenos Aires, Dino fundó un club feminista LGTB en su universidad y enfrentó resistencia por parte de algunos estudiantes. Bueno, después sigue diciendo, aunque ha regresado a Tandil en algunas ocasiones, no se siente cómodo. Esto realmente es muy interesante porque fíjense que me lo ha hecho la inteligencia artificial. Cuando de lo que estamos hablando acá es de como notas de campo que yo tendría que haber tomado, ¿no? Sobre el entrevistado y hacer como un resumen de su historia, pero lo hace la inteligencia artificial, ¿no? Entonces me describe la entrevista en uno o dos párrafos, me dice de qué trata. Si yo lo hiciera con un código, me diría de manera breve, o sea, de manera sintética, una suerte de compendio de las diferentes codificaciones que hice yo, qué significa, por ejemplo, el código concepción del cuerpo en mi proyecto. Es decir, que ya no lo digo yo, sino que me lo dice el sistema. Bueno, este sin duda es como lo principal, ¿no? O lo más interesante de las últimas versiones de Atlas T. Y bueno, después hay otras opciones. Acá dice importar y exportar porque se puede trabajar con gestores de referencias bibliográficas, se puede trabajar con datos estadísticos, ¿sí? Con SPSS o con el R, que ustedes ya algo van a ver. Por ejemplo, pueden importar una encuesta y pueden analizar las preguntas abiertas con Atlas T, codificarlas y pensarlas cualitativamente. Recuerden que las encuestas pueden tener preguntas cerradas y otras abiertas en donde permitimos que los entrevistados se explayen. Bueno, fíjense que también se pueden incorporar comentarios de redes sociales. Esto es interesante porque mucha gente trabaja hoy con redes sociales. Por ejemplo, bueno, no sé, sobre un video de YouTube que tuvo 1000 comentarios, uno lo que hace mediante una serie de procedimientos que no son complejos es importar esos documentos, ¿sí? Es decir, los extrae de YouTube y te los abre como un documento más en donde te aparece el nombre del video y los comentarios generados. Entonces vos tenés sobre, no sé, un video importante, 1000 comentarios. Bueno, esos 1000 comentarios te van a aparecer en el documento que te crea Atlas T de manera automática. Y los puedes analizar como cualquier otro documento, creando citas, creando códigos. ¿Sí? Es decir, amplía las posibilidades. Y una cuestión interesante es el tema del análisis de las concurrencias entre códigos. Esto es un tema bastante trabajado por la cuestión de la literatura de lo que es el análisis cualitativo, pero principalmente lo que significa lo voy a abrir para que lo entiendan. Esto permite ver las concurrencias entre códigos. ¿Qué significa las concurrencias entre códigos? Bueno, de qué manera en mi proyecto, en la investigación que estoy realizando, los códigos concurren. ¿Qué significa que concurran? Bueno, que estén vinculados a una cita más de un código. Por ejemplo, como yo les mostré, si yo tengo una cita sí, que es un fragmento de una entrevista que está vinculado al código motivos de la migración e identidad sexual, yo podría decir que motivos de la migración e identidad sexual coocurren en ese fragmento de entrevista. Entonces lo que me va a permitir el análisis de concurrencia de códigos es ver cómo los diferentes códigos que yo creé y que son de diferente naturaleza en mi proyecto, fíjense que acá yo tengo vínculos sexoafectivos, acá me vuelve a aparecer lo mismo, ¿sí? El enraizamiento. 38, vínculos familiares. Bien, entonces yo lo que voy a hacer en este caso es marcar todo, voy a marcar todos los códigos. Acá tengo otra pestaña que es para que yo lo ponga en filas.
Voy a poner marcar todo y me va a aparecer en las columnas. Por favor, no se confundan esto con un grillado, ¿sí? No tiene nada que ver con el grillado. Yo acá lo que estoy viendo son los diferentes códigos, ¿sí? Y lo que me va a aparecer en estos cuadros es la frecuencia de coocurrencias. ¿Mm? Yo esto lo puedo mostrar como en tabla, lo puedo mostrar mediante este tipo de gráficos, mediante una barra. ¿Sí? Una barra que se me presenta de esta manera. A mí no me gusta nada la barra esta, pero bueno. Gráfico dirigido por fuerza, que es de esta manera. ¿Sí? Estos son los diferentes códigos y vemos el peso que tiene cada uno de ellos. ¿Sí? El más grande, que sería vínculos familiares o identidad de género, identidad sexual. Fíjense acá cuando ustedes hablan de la codificación selectiva. Bueno, parece que este que es el más grande y el que está en el centro puede ser el código central, ¿no? La categoría central. ¿Mm? Bueno, dentro de lo que es la tabla, nada, muy simple explicarles que, por ejemplo, vínculos familiares, ¿cómo se lee esto? Yo lo que tendría que decir es, este código es vínculos familiares. ¿Qué ocurre cuando codifico vínculos familiares con identidad de género e identidad sexual? Identidad de género barra identidad sexual, que es este código. Bueno, concurren en 9 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que en mi proyecto 9 veces, cuando yo codifiqué con vínculos familiares, codifiqué con identidad de género o sexual. Esto lo que hace es que yo me pregunte, bueno, ¿por qué cuando codifico con vínculos familiares, codifico también con identidad de género o identidad sexual? ¿Por qué se da 9 veces? Bueno, porque evidentemente hay un vínculo entre expresar la identidad de género y los vínculos familiares de estas personas. ¿Sí? Lo mismo podría ser si dijera tipo de ocupación laboral y motivos de la migración. Bueno, si yo codifico con tipo de ocupación laboral, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre 5 veces con motivos de la migración. ¿Por qué? Bueno, porque por ahí, dentro de los motivos de la migración, la ocupación laboral o qué ocupación laboral se va a tener sea algo importante, ¿no? Una de las cosas por las que las personas migran es para encontrar un trabajo, por ejemplo. ¿Mm? Acá dice tipo de ocupación laboral, podría ser ocupación laboral directamente, ¿sí? Yo lo construí de esa manera. Bueno, acá lo que me aparece es la frecuencia y esto me aparece de una manera como un coeficiente. No le den mucha importancia a esto porque no quiero que se confundan con la parte cuantitativa. Acá ahí ustedes podrán notar y me dirán, bueno, Ramiro, esto parece como una cuantificación. En realidad estamos hablando de datos cualitativos, pero esto es una tabla con números. Bueno, es una tabla con números descriptivas, ¿sí? Esto no es estadístico. Esto lo que hace es decir cuántas veces codificamos con un código y las concurrencias, ¿sí? Las concurrencias, en realidad, ¿qué es? Bueno, algo muy simple que tiene que ver con cuántas veces un mismo código concurre con otro. Esto es cuando muchas veces me preguntan, pero si yo tengo una cita y tengo 3 códigos, ¿sí? ¿Qué pasaría? Bueno, no pasaría, digamos, nada. Yo puedo codificar una misma cita con 3 códigos. Lo que ahí aparecería sería que esos 3 códigos son concurrentes entre sí, por lo menos en una vez. Bueno, les mostré análisis de... Bueno, después hay otras herramientas de búsqueda. Atlas-T permite trabajar con diferentes usuarios para hacer un análisis de intercodificadores, es decir, que más de una persona trabaje sobre el mismo proyecto. Esto favorece el trabajo en equipos, el trabajo colaborativo. También hay análisis de sentimientos, esto para lo que es el análisis de la sociología de las emociones y de la psicología puede ser útil porque clasifica los sentimientos de los entrevistados, por ejemplo, en positivos, en negativos, en neutros. Bueno, hay nubes de conceptos, hay algunas herramientas más útiles que otras, pero yo diría que lo principal es que ustedes
como les dije al principio, se centren en esto, si quieren usar Atlas-T, ¿no? En documentos, en citas, en códigos, en memos y en última instancia en redes. ¿Sí? En estas 4 entidades. ¿Sí? Que por ejemplo ustedes incorporen las entrevistas al proyecto mediante esta pestaña que es agregar documentos y a partir de entonces puedan crear citas como les indiqué, sombreando los fragmentos de textos, ir pensando códigos, ir asignándole esos códigos a las citas y luego lo que va a pasar es que ustedes van a poder visualizar estas codificaciones realizadas dentro del proyecto y fuera de él. Una cuestión importante acá es que supongamos que ustedes me dicen, bueno, yo quiero ver las diferentes citas que creé, o sea, los diferentes fragmentos. Bueno, van a ir a citas y acá están todas las citas, por ejemplo. Contenido del texto, documento, densidad, códigos, ¿sí? Me va a decir a qué códigos están asociadas estas citas. Si yo hago clic en la cita, doble clic, me va a llevar al contexto original de la cita. Fíjense, yo hice clic acá, a ver la realidad, y acá me aparece a ver la realidad, que es el fragmento del texto en la entrevista. Entonces yo puedo ver mis citas. La otra manera, más simple, es poniendo exportar. Si yo pongo exportar y pongo exportar informe o exportar a Excel, lo que me va a pasar es que se me va a abrir esto, bueno, no lo voy a mostrar, pero si yo pongo acá crear informe, me va a extraer todas las citas y me las va a llevar a un documento de Word. Y yo voy a poder ver el listado de citas. Esto se puede hacer por citas o también se puede hacer por códigos. Acá abro el administrador de códigos y fíjense que acá dice exportar informe. Y si yo quiero ver, por ejemplo, bueno, participación en organizaciones, yo hago clic acá, en este código, y entonces se me abre una ventana. Y acá lo que voy a ver son las veces que codifiqué con participación en organizaciones y a la izquierda me van a aparecer las entrevistas. Son diferentes maneras de visualizar, ¿sí? Lo mismo. En un caso lo hice por citas, ¿sí? Por los fragmentos de textos, directamente fui al administrador de citas, y en el otro caso lo hice por ¿cómo se llama? Por códigos. En este caso estoy en el administrador de códigos, entonces yo quiero ver cuántas citas tengo y cuáles son con tipo de discriminación en el destino receptor. ¿Sí? Acá me va a abrir un gráfico, esto a veces no es muy útil, pero bueno, hago clic ahí y acá me van a aparecer todas las veces que codifiqué con tipo de discriminación en el destino receptor los fragmentos de entrevistas y acá me va a decir a qué entrevista corresponde. En este caso Virginia Trans. Bueno, pero voy a tener varias entrevistas porque me van a aparecer todos los entrevistados con los que utilicé este código. Sí, esto es como lo principal de Atlas-T, lo mismo los memos, van a poder ir haciendo un análisis preliminar. Sí, yo creo que si ustedes se centran en esto de agregar documentos y crear estas diferentes entidades en términos de citas, documentos y algún memo, quizás sobre el final pensar alguna red, estaría ya más que bien. Bueno, acá siempre el proyecto, si yo lo quiero guardar, voy a tener acá una pestaña que es para guardar proyecto. Bueno, obviamente hay más herramientas de análisis, sí, están las nubes de palabras, están los listados de palabras, hay diferentes recursos que hacen al análisis cualitativo mediante este tipo de software. Lo interesante es que Atlas-T permite realizar un trabajo sistemático, riguroso, ahorrarse tiempo y que ustedes pueden en una misma interfaz tener todos los recursos. ¿Sí? Esto de los fragmentos, los códigos, los memos, ¿sí? Los comentarios, realizar análisis de concurrencias más complejos, bueno, pensar nubes de palabras, que esto se puede incorporar al análisis cuando ustedes escriben una ponencia, un informe de investigación, un artículo. Y bueno, decirles que esto no reemplaza lo que es el grillado, que no es incompatible tampoco, que uno puede tener, por ejemplo, las entrevistas en Word, ir sombreándolas, ir creando códigos con comentarios,
y luego puede tener un grillado en Excel en donde, como seguramente ya están viendo, van a tener los diferentes ejes que salen de las guías de pautas, los diferentes entrevistados o entrevistadas y los fragmentos de las entrevistas que corresponden a esos entrevistados y en relación con esos ejes, ¿sí? Y dentro de las propias entrevistas lo que van a hacer es ir creando estos fragmentos de textos, estas citas que son relevantes, que van a ser incorporadas al grillado y van a también codificar, ¿sí? Van a codificar en función de criterios bueno, que van a provenir del marco teórico principalmente, aunque también hay códigos in vivo, inductivos, ¿sí? Hay diferentes maneras de trabajar, pero bueno, no es incompatible y Atlas-T les ofrece la posibilidad de integrar, ¿sí?, todos estos recursos en uno. Obviamente no hay, en el caso de Atlas-T, un grillado. Fíjense que yo no mostré grillados, porque ahí lo que uno puede hacer es oír por entrevistado, o sea, por entrevista, y ver en lo que serían los documentos, los diferentes códigos y los diferentes fragmentos de citas, o puede ir al administrador de códigos y ver los diferentes códigos y con qué frecuencia se utilizaron, es decir, cuántas citas fueron codificadas con ese código, o pueden ir a las citas directamente, que van a ser los fragmentos de textos que pueden estar asociados a códigos o no. Por eso fíjense que al principio yo le mostraba esto de citas libres, ¿sí? Libres porque no están asociadas a ningún código, y a la vez esas citas están en el contexto de entrevista, ¿sí? Entonces acá hay un juego entre documentos, que en este caso serían entrevistas, códigos, si los hubiera, aunque no siempre hay, y citas o fragmentos de textos. Eso es como lo principal y es la unidad central para poder llevar a cabo un análisis cualitativo al menos preliminar. Bueno, espero que les haya servido. La verdad es que tienen que probarlo, tienen que descargarse la versión gratuita al menos, empezar a crear un proyecto, agregar documentos, equivocarse, ver cómo pueden hacer los fragmentos, volver a mirar por ahí este video, preguntarme y de esta manera empezar a explorar este tipo de herramientas. Bueno, espero que les haya sido útil. Muchas gracias. Nos estaremos viendo. Saludos.